Buenos días. Esta es la sesión 3 de la unidad 2 del curso de Probabilidad Estadística para las carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Electrónica, impartida por el Dr. José Antonio Guerrero Díaz de León y su servidora. El título del tema es Función generadora de momentos y función de distribución acumulada. El contenido del tema es ver definición de función generadora de momentos y ver la definición de distribución acumulada. Vamos a definir primero la función generadora de momentos. La función generadora de momentos por una variable aleatoria discreta x con distribución f. Bueno, primero lo vamos a denotar por fgm en forma de texto, o como función, pues lo vamos a denotar de la siguiente manera, como m de x evaluado en t. Si se fijan, esto va a ser una función de t, por eso le vamos a llamar función generadora. La definición es el valor esperado de e a la t por x. Por definición de valor esperado generalizado, tenemos que este valor esperado es la sumatoria sobre todos los valores posibles de k de e a la t por k por f de k. Ya vimos, bueno, esto es función de t, pero ¿por qué se llama función generadora de momentos? Lo es por la siguiente deducción. Vamos a utilizar que e a la x se puede expandir como esta raíz infinita, como 1 más x cuadrado sobre 2 factorial más x cúbico sobre 3 factorial más, y así hasta infinito. Aquí los términos son de la forma x a la n sobre n factorial. Si se fijan, esto es realmente x elevado a la 1 sobre el factorial de 1, y esto es x a la 0, que siempre da 1, sobre 0 factorial, que sabemos que también les da 1. Vamos a utilizar de la siguiente manera. Tenemos que la función generadora es igual a esta sumatoria. Si se fijan, aquí aparece un término e elevado a la t por k. Vamos a tomar x como t por k. Entonces nos queda 1, 1. X, pues x es t por k, más x sería t por k. Entonces nos queda t cuadrado por k cuadrado sobre este 2 factorial. Y sucesivamente multiplicado por f de k. Vamos a multiplicar con estos términos por f de k y a repartir la sumatoria. Nos queda 1 por f de k, pues f de k, y sumamos. Aquí nos queda t, que multiplica k por f de k, y sumamos. Sacamos la t porque es constante con respecto a la sumatoria de k, y nos queda entonces k por f de k. Aquí igual, sacamos el t cuadrado de la sumatoria, también sacamos la constante 2 factorial, y nos queda la sumatoria de k cuadrado por f de k, y así sucesivamente. Recuerden que f es una distribución, entonces al sumar sobre todos los posibles valores de k nos da la unidad. Esto pues es la definición de valor esperado, que ya vimos que es el primer momento. Esto es el segundo momento, y así sucesivamente. Entonces tenemos que la función generadora tiene en sí misma todos los momentos de la distribución. Pero esta no es la única propiedad bonita de la función generadora. Como vemos, tiene el nombre de generadora. Vamos a ver cómo podemos obtener los momentos a partir de ella. Y viene dado por la primera de estas propiedades. La primera es, si queremos calcular el errésimo momento de la variable aleatoria, simplemente tomamos la función generadora, la derivamos r veces, donde r es el errésimo momento que queremos obtener, y al final le evaluamos en t igual 0. También la función generadora tiene otras propiedades. Por ejemplo, si y se expresa como a por x, entonces la función generadora de y es realmente la función generadora de x, pero escalada en el eje horizontal. Si y es x más b, donde b es un número real, entonces la función generadora de y también se puede expresar en términos de la función generadora de x, multiplicándola por esta exponencial. También tenemos una propiedad para la suma. Si tenemos n variables aleatorias y las sumamos, tenemos que la función generadora de la suma es el producto de cada una de las funciones generadoras individuales. Es importante notar que estas variables tienen que ser independientes. La última propiedad de la función generadora es que si x y y tienen la misma función generadora, tenemos que x y y tienen que tener la misma distribución forzosamente. Como en el caso de la esperancia y de la varianza, estas propiedades teóricas todavía no las vamos a usar. Lo que realmente vamos a usar es esta propiedad que nos ayuda a calcular el errésimo momento.
que de hecho vamos a ver a través del siguiente ejemplo. Vamos a calcular M2 a partir de la función generadora donde X tiene esta distribución de probabilidad. Para calcularla, pues primero tenemos que determinar la función generadora de momentos. Por definición, la función generadora de momentos de X es la sumatoria sobre todos los posibles valores de K de E a la K por T por F de K. Si recuerdan, esta sumatoria la evaluamos sobre todos los posibles valores de K, que en este caso son menos 1, 0 y 1. Entonces aquí tenemos E a la menos 1 por T, este no es una X, es un por, de que evaluamos en K igual a 1 por F de 1. Luego es E a la 0 por T por F de 0, de que estamos evaluando en 0 esta expresión, más E a la 1 por T por F de 1. Y con eso terminamos de evaluar en todos los posibles valores de K. Si simplificamos esto nos queda F de menos 1 es 0.25 por E a la menos T, más E a la 0 pues es 1, entonces nada más nos queda F de 0, que es 0.5, y el último término sería 0.25 por E a la T. Ya con eso tenemos la función generadora de momentos. ¿Cómo vamos a obtener el segundo momento? La propiedad nos decía que hay que derivar dos veces esta función generadora y luego evaluar en 0. Como vemos aquí, si queremos el r'ésimo momento, hay que derivar r veces y luego evaluar en 0. Como queremos m2, hay que derivar dos veces y luego evaluar en 0. Vamos a hacerlo. Bueno, entonces tenemos esta función generadora, vamos a derivarla dos veces. La primera derivada es esto. El menos 1 bajó, a este término no cambió, la exponencial no cambia, y aquí teníamos una constante que era 0.5, su derivada pues es 0. Simplificando tenemos que la primera derivada está dada por esta expresión. Vamos a derivar de nuevo. El menos 1 de esta exponencial vuelve a bajar al derivar de nuevo, y pues esta exponencial no cambia. Para encontrar el segundo momento, pues simplemente hay que evaluar esta segunda derivada en 0. Esto nos queda, pues sería 0.25 por e a la menos 0 más 0.25 por e a la 0, que al final e a la menos 0 pues es e a la 0 que es 1, e a la 0 es 1, nos queda 0.25 más 0.25, 0.5. Y ese es el valor del segundo momento. Definición de función de distribución acumulada. La función de distribución acumulada de una variable aleatoria discreta x con distribución f, denotada por f mayúscula, es la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual que un valor particular de x, definida como la sumatoria de f de y para y menor o igual que x. Nótese que aunque la variable aleatoria x solamente puede tomar valores en los enteros, la función de distribución acumulada está definida para todo número real. La función de distribución acumulada cumple con dos propiedades. La primera propiedad es que f de x está entre 0 y 1. La segunda propiedad, si x es menor o igual que y, entonces f de x es menor o igual que f de y. Es decir, esto significa que f de x es no decreciente. Por ejemplo, sea x una variable aleatoria con distribución f de x definida como 0.25 si x vale menos 1, 0.5 si x vale 0 y 0.25 si x vale 2. Encuentre y grafique la función de distribución acumulada. Solución. Primero está la gráfica de f de x, donde en menos 1 es 0.25, en 0, 0.5 y en 2, 0.25. Vamos con la segunda gráfica, que es la gráfica de la distribución acumulada. ¿Cómo se construyó? Su nombre lo dice. En cualquier punto nos indica cuánta probabilidad va acumulando. Por ejemplo, si tomo un punto en este intervalo, no ha acumulado nada de probabilidad. Acumula hasta llegar a menos 1, donde acumula 0.25.
y está representado por este salto en la gráfica. Ahora, en el rango de -1 a 0, no cambia la probabilidad acumulada hasta llegar a 0, que da un salto acumulando 0.5 para llegar a 0.75. Ahora, en el rango de -1 a 2, no cambia la probabilidad acumulada hasta llegar a 2, que da un salto de 0.25 y con esto llega a la unidad. Por cierto, aquí podemos ver que f de x, nuestra distribución acumulada, está entre 0 y 1. Y también podemos observar que f de x se mantiene o va para arriba, es decir, es no decreciente. Por lo tanto, pasando la gráfica de f de x a una expresión matemática, nos queda de la siguiente forma. Sería 0 si x es menor que -1, sería 0.25 si x es mayor o igual que -1 pero menor que 0, sería 0.75 si x es mayor o igual que 0 pero menor que 2, y 1 si x es mayor o igual que 2. Ejercicio 1. Consideremos una variable aleatoria con la siguiente función de distribución acumulada. A partir de esa función de distribución acumulada, tenemos que determinar la función de distribución f minúscula de x y también tenemos que encontrar su función generadora. En la clase vimos cómo calcular la f mayúscula a partir de la f minúscula. No hay mucho problema para hacerlo al revés. Lo primero que nos tenemos que fijar es que para encontrar la distribución original tenemos que ver en qué puntos cambió la f mayúscula. ¿Por qué? Porque en esos puntos es donde se acumuló algo de probabilidad y estas probabilidades son las que hicieron que cambie la función f. El primer punto donde cambia es en -2. ¿Por qué? Porque cambia la función de un valor de 0 a 0.2. Significa que en este punto hay algo de probabilidad que se acumula. Entonces, la función está definida en x igual a -2. Ahorita encontramos su valor de probabilidad. Otro valor en donde cambia es en el punto igual 0. Cambia de 0.2 a 0.7. Aquí también tiene que haber algo de probabilidad para que la acumulada cambie. Entonces también está definida en x igual 0. El último punto donde cambia es en x igual 3. Cambia de un valor de 0.7 a 0.1. Otra vez, para que haya habido ese cambio, tuvo que haberse acumulado algo de probabilidad. ¿Cuánta probabilidad se acumuló? Bueno, aquí en x igual 2 se acumuló una probabilidad de 0 a 0.2. Significa que en x igual a -2 había una probabilidad de 0.2. En x igual 0 cambió de 0.2 a 0.7. ¿Cuánta probabilidad se tuvo que haber acumulado para cambiar de 0.2 a 0.7? Pues 0.5. De igual manera, en x igual 3, para hacer un cambio de 0.7 a 1, pues tuvo que haber una probabilidad de 0.3. Entonces, los cambios son los valores de la probabilidad en dichos puntos. Aquí va a ser 0.2, de aquí a aquí va a haber 0.5 y de 0.7 a 1 tiene que haber 0.3. Y esos son los valores de la distribución. Como ven, tenemos una función de distribución porque son positivos y suman 1. Y con eso tenemos la f minúscula. Para comprobarlo, pues podemos hacer el proceso inverso para ver que esta es la función acumulada. Lo que nos falta ahora es determinar la función generadora. ¿Recuerdan en qué punto está definida la distribución? -2, 0 y 3, y los valores de la probabilidad, 0.2, 0.5 y 0.3. Vamos a determinar la función generadora. Pues vámonos con la definición. Bueno, esta de expresión valor esperado no es muy trabajable, vamos a ponerlo en términos de la sumatoria. Nos dice que la función generadora es sumar sobre todos los valores de k, e a la t por k, por f de k. Los valores posibles de k son -2, 0 y 3, y es donde vamos a estar evaluando. Recuerden que lo que sustituimos es el valor de k. Entonces, el primer término nos queda e a la -2 veces t por f de -2. Luego más e a la 0 por t por f de 0, más el último valor que nos falta es 3, sería e a la 3 por t por f de 0. Recuerden que el valor que estamos sumando es sobre los valores de k. La t se conserva.
De aquí nada más nos falta simplificar. Bueno, f de menos 2 es 0.2, f de 0 es 0.5 y f de 3 es 0.3. Reordenando, simplemente nos queda que esto es 0.2 de e a la menos 2t, e a la 0 pues es 1, aquí nada más nos queda 0.5 y aquí nos queda 0.3 por e a la 3t. Y eso es todo lo que nos pide en esta ocasión. Nos pide la función generadora de momentos como tal. No nos pide calcular ningún momento, por lo tanto no hay que derivar. Ejercicio 2. Considérese una variable aleatoria x con función generadora de momentos dada por m de x de t igual a 0.5 más 0.1 por e elevado a la menos 3t más 0.2 por e elevado a la t más 0.2 por e elevado a la t. Determine la función de distribución de x y calcule e de x a partir de la función generada de momentos. Solución. Lo primero que tenemos que buscar son las exponenciales de la forma e a la kt, porque estos valores de k es donde está definida nuestra distribución. Entonces, aquí k vale menos 3. Aquí k sería 1 y acá sería k igual 2. Y por acá tendremos un e elevado a la 0, por lo tanto k vale 0. Nos faltan las probabilidades en estos valores, que son los valores que están a un lado de la exponencial, ya que cada término es de la forma e a la elevado a la t por k por f de k. Entonces, f evaluado en menos 3 sería 0.1. f evaluado en 0 sería 0.5. f evaluado en 1 sería 0.2 y f evaluado en 2 sería 0.2. Para calcular la esperanza de x a partir de la función generadora de momentos, recordemos que hay que encontrar el primer momento, que este se encuentra derivando la función generadora de momentos. Entonces tenemos que derivar respecto de t a 0.5 más 0.1 por e elevado a la menos 3t más 0.2 por e elevado a la t más 0.2 por e elevado a la 2t. Derivando al 0.5, pues nos quedaría 0. Derivando al término 0.1 por e a la menos 3t, bajando el 3 sería menos 0.3 por e a la menos 3t. Derivando al término 0.2 por e a la t, nos quedaría igual. Derivando al término 0.2 por e a la 2t, bajando el 2, sería 0.4 por e a la 2t. Y nos quedaría pues, para encontrar nuestro primer momento, tendríamos que evaluar en 0 nuestra derivada. Evaluando la función generadora derivada en 0, nos quedaría esto, que será igual a menos 0.3 más 0.2 más 0.4. Por lo tanto, nos da como resultado la esperanza de x igual a 0.3. Vimos cómo a partir de una función de distribución podemos determinar su función generadora de momentos y su función de distribución acumulada. Vimos también cómo podemos usar la función generadora de momentos para calcular los momentos de la distribución, que se obtienen derivando la función generadora de momentos las veces que necesitemos y luego evaluando en 0. En los ejercicios también vimos cómo, a partir de la función generadora de momentos, podemos determinar la distribución original de x,
Eso lo vimos en el ejercicio 2. También vimos cómo a partir de la función de distribución acumulada podemos determinar dicha distribución. Esto lo vimos en el ejercicio 1. Esto sería todo por hoy. Recuerden ir tomando notas y estar atento a las actividades en aula virtual. Nos vemos mañana.